Meses después de la visita de la tía Chilita, Jorge decidió ir más allá en su investigación. Comenzó a rastrear los orígenes del apellido Marulanda y su posible llegada a América desde España. Fue así como descubrió que el apellido tenía raíces más profundas de lo que imaginaba, remontándose a la región del País Vasco, en la provincia de Guipúzcoa. Sentado frente a su ordenador, leyó en silencio los textos que hablaban de los vizcaínos y guipuzcoanos, hidalgos por derecho, viajeros intrépidos que surcaron los mares en busca de nuevos horizontes en las Américas. Su mente se llenaba de imágenes de barcos vascos, fuertes y bien construidos, navegando por el Atlántico, con hombres de mirada decidida. Jorge averiguó sobre los vascos, su lengua ancestral, el euskera, que todavía se hablaba en las tierras donde había nacido su familia. Le habló de las guerras y conquistas, de cómo muchos vascos se aventuraron a las Américas, llevando consigo sus apellidos, su tradición. Imagina un paisaje de verdes colinas y montañas, salpicado de pueblecitos y castillos imponentes. Bienvenidos a la tierra de los vascos, un pueblo con una identidad propia y una historia fascinante. Aunque la corte vasca del siglo XIV no es tan famosa como otras cortes europeas, su encanto no tiene igual. Esta corte se encontraba bajo el poder de los señores de Vizcaya y los reyes de Navarra. A diferencia de las cortes más centralizadas de Castilla o Aragón, la corte vasca estaba formada por una red de nobles locales que gobernaban sus feudos con gran autonomía. Uno de los aspectos más interesantes de esta corte es su sistema de fueros. Los fueros eran un conjunto de leyes y privilegios que organizaban la vida en estas tierras. Aunque hoy en día los consideraríamos leyes locales, en aquella época eran una herramienta para preservar la independencia y la identidad cultural vasca. La vida en la corte vasca se centraba en la administración de justicia, la defensa del territorio y, por supuesto, la vida social. Los nobles vascos eran conocidos por su hospitalidad y sus opulentos banquetes, donde se forjaban alianzas y se celebraban acuerdos. Transcurren así los años y en una tarde cuando el sol se ponía sobre las colinas de Guipúzcoa en el año 1530, don Jorge de Marulanda y Burzano a sus 20 años de edad, se acercó a su padre en la biblioteca de la casa familiar. La luz del atardecer se filtraba por los ventanales, iluminando los antiguos tomos y pergaminos que cubrían las paredes. Padre, dijo don Jorge, he estado pensando mucho sobre nuestro apellido. ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su historia? El anciano sonrió, sus ojos brillando con el conocimiento acumulado de generaciones. Se acomodó en su sillón de cuero y comenzó su relato. Ah, hijo mío, has tocado un tema fascinante. Verás, la mayoría de los apellidos de nuestra querida Guipúzcoa tienen un origen muy particular. No provienen de linajes nobles ni de hazañas heroicas, sino de algo mucho más cercano a la tierra, los caseríos. Don Jorge se inclinó hacia adelante, intrigado. Su padre continuó. Nuestros antepasados tomaban el nombre de la casa o el caserío que habitaban como su apellido. Era una forma de identificarse, de decir, yo soy de este lugar. Pero padre, interrumpió don Jorge, ¿cómo era antes de que existieran estos apellidos? El anciano asintió, complacido por la curiosidad de su hijo. Permíteme contarte una historia que se remonta a 1390. El frío viento de enero azotaba las calles empedradas de la villa guipuzcoana mientras los habitantes se apresuraban hacia la corte. Corría el año 1390 y un caso de gran importancia estaba a punto de presentarse ante los jueces. Entre la multitud que se agolpaba en la entrada del edificio, varios hombres compartían un nombre común, Pedro García. A medida que avanzaba la mañana, la confusión crecía. Los escribanos, frustrados, no lograban distinguir a un Pedro García de otro. El juez principal, con su larga barba canosa y ojos penetrantes, se puso de pie y declaró con voz firme. Señores, para proceder con este caso, es imperativo que cada Pedro García aquí presente adopte un patronímico adicional. Solo así podremos mantener el orden y la claridad en estos procedimientos. Un murmullo recorrió la sala. Los hombres se miraron entre sí, pensativos.
Entre ellos, un Pedro García en particular, de complexión robusta y manos callosas por el trabajo duro, dio un paso al frente. Sus ojos, del color de la tierra húmeda, brillaron con determinación. Yo, señoría, comenzó con voz clara, he vivido toda mi vida en un caserío cerca de la provincia de Masmela. El caserío de Marulanda ha sido mi hogar y el de mis antepasados. Si he de elegir un nombre adicional, que sea ese, Pedro García de Marulanda. El juez asintió con aprobación y el escribano anotó cuidadosamente el nuevo nombre. En ese momento, sin saberlo, aquel hombre sencillo estaba haciendo historia. Pedro García de Marulanda se convertía así en la primera persona registrada con el apellido Marulanda, marcando el inicio de un linaje que perduraría a través de los siglos. Mientras el resto de los Pedro García seguían su ejemplo, eligiendo nombres de lugares, oficios o características personales, el recién nombrado Marulanda permaneció en silencio, pensando en las generaciones futuras que llevarían su apellido. Eso es todo, amigos. Nos vemos en el próximo capítulo.